Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Soy Daniel Primera y un gusto para mí poder estar con ustedes en estos minutos para seguir aprendiendo de la Biblia, que es muy fundamental y más en este tiempo que estamos, en el tiempo del fin. Mira, hay algo que se presenta en la palabra de Dios y espero que el tema de hoy pueda ayudarte a conocer más acerca de, primeramente, nuestro Salvador y también acerca de la deidad. Hay algo interesante que pasa en la Biblia, y es que hay cosas que se dicen de Cristo que también se dicen del Espíritu Santo, y pareciera como que lo que hace el Espíritu Santo también lo hace Cristo Jesús. Por ejemplo, se dice en la Biblia que el Espíritu Santo gime, pero también la Biblia dice que Cristo gime y que gimió por Jerusalén. También dice que el Espíritu Santo intercede. En ese mismo capítulo dice con gemidos indecibles, pero también Cristo es nuestro intercesor. Se dice que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, pero Cristo también aparece en Apocalipsis convenciendo a las 7 iglesias de su pecado, de sus faltas, de su condición espiritual. Entonces, la pregunta es: ¿quién hace la obra transformadora en el ser humano? Si se menciona a Cristo, se menciona al Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos es? ¿En realidad es uno de ellos o los dos porque son la misma persona? Bueno, sobre eso vamos a estar hablando en estos minutos, así que no te retires porque vamos a comenzar con el tema de hoy en Esencial Factor. Te recuerdo que puedes comentar, puedes enviar tu mensaje, puedes enviar tu saludo, puedes enviar tu opinión acerca del tema. Y si lo estás viendo por YouTube, bueno, puedes colaborar con este trabajo, dándole like, compartiendo, también comentando tu opinión. Y así estarás ayudando en este trabajo para honra y gloria de Dios. Y si no te has suscrito, bueno, te invito a que te puedas suscribir para seguir escuchando y recibiendo estos temas de la Biblia. Yo coloqué la frase que muchos usan, dice: mira, no es Cristo, es el Espíritu Santo el que obra, porque Cristo está en el cielo, está intercediendo, por lo tanto el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver por qué la Biblia, vamos a ver quién de los dos, cuál es el que está obrando en mi corazón, porque mira, es importante que yo sepa quién es el que está obrando. ¿Quién es el que está obrando en mi vida, en mi transformación? Porque ningún ser humano o creyente puede estar dudoso o ignorante acerca de este punto, porque trata acerca de la salvación. Entonces, en la Biblia se presenta esto, ¿no? Se presenta, por ejemplo, se dice que el Espíritu Santo, por otros versículos dice que es Cristo. Entonces, hay personas que dicen: mira, no, Daniel, no puede ser Cristo porque Cristo está en el cielo intercediendo, por lo tanto el que está aquí convenciendo y llamando a las personas al arrepentimiento y transformando los corazones es el Espíritu Santo. Entonces yo quiero comenzar con un versículo mencionado por Pedro, que para mí es muy poderoso. Mira cómo dice que cómo las promesas que están en las palabras de Dios, esas promesas nos llegan a nosotros y nos capacitan para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que se diga de que un ser humano participa de la naturaleza divina. Vamos a ver aquí, mira lo que dice la palabra de Dios. Eso está en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, vamos a ver aquí. En Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces Pedro en esa carta está hablando acerca de la experiencia de cómo puede el ser humano llegar a experimentar esa transformación. Entonces, la palabra de Dios es fundamental. Por eso que mi canal, yo le coloqué Esencial Factor. Muchos piensan que es una palabra, es una frase en inglés. No es en inglés. Es Esencial Factor, que es la palabra, que es la Biblia, que es un esencial factor en la vida tanto del creyente como de toda persona.
porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios te ayuda a desenmascarar las artimañas y tentaciones del diablo. La palabra de Dios es el pan que necesitamos para nuestra vida espiritual. ¿Me explico? La palabra de Dios dice que penetra, que es como la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos profundos del corazón. Y que por medio de esas promesas que están presentes en la Biblia, en la palabra de Dios, dice Pedro, podéis llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces la pregunta es, ¿qué significa participar de la naturaleza divina? Bueno, el contexto de lo que está hablando Pedro, él explica qué significa que tú y yo participemos de la naturaleza divina. Y tiene una relación con el fruto del Espíritu. Te recuerda paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Pero aquí Pedro menciona algunas, y eso está en el versículo 5 al 7. O sea, los siguientes versículos, del versículo 4. Entonces vamos a leer ahora, versículos del 5 al 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. El fe es un don de Dios, es un fruto. O incluye el fruto, incluye la fe. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que no se exalte el ego por algún conocimiento que se tenga, por alguna habilidad, por conocer alguna información, por conocer de la palabra de Dios. Dice, aplica al conocimiento el dominio propio. No te exaltes. Al dominio propio, la paciencia. Una cualidad muy importante para los santos. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Quiere decir que participar de la naturaleza divina es que en el hombre se pueda desarrollar, por ejemplo, que tú y yo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, significa que tú y yo tengamos en nuestro ser esos atributos del carácter de Dios, esos atributos morales. No estoy hablando de los atributos intransferibles, como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia. No, eso solamente le pertenece a Dios. Pero hay unos atributos que tienen que ver con su carácter, que Dios los comparte y quiere que el ser humano pueda participar de esos atributos, y eso significa participar de la naturaleza divina. Ahora la pregunta es, querido amigo y hermano, ¿quién es el que hace? ¿Quién es el que hace ese trabajo en el ser humano? ¿Quién hace la obra de transformación al carácter divino? ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién hace la obra de transformación en tu vida? Es fundamental preguntarse, ¿es Cristo o el Espíritu Santo? Hay personas, porque yo lo he escuchado, hay personas que dicen, mira, eso es indiferente. No, no es indiferente. Te pregunto, ¿es importante que nosotros podamos comprender cuál es el verdadero día de descanso? El verdadero día santo, santo de Dios, claro. Es importante conocer si realmente los muertos van al cielo, van al infierno o no van a ningún lado. ¿Es importante eso? Es importante. Es importante conocer si es fundamental o esencial en nuestra vida, para nuestra salud, cuáles son los alimentos que se pueden comer o cuáles son las cosas que no se pueden comer. ¿Es importante? Claro. Ahora, si entender y conocer cuál es el verdadero día de reposo, qué pasa con los muertos y con la buena alimentación es importante. ¿Crees tú que no es importante conocer entonces cuál es el Dios realmente bíblico y cómo obra en mi vida? Entonces, de acuerdo al concepto que yo pueda tener en mi mente, que si es Cristo o el Espíritu Santo o no, es indiferente. Eso no importa, con tal de que haga la obra. Pero ¿cómo voy a permitirle que haga la obra en mi vida, que me haga participante de la naturaleza divina, cuando yo tengo en mente o cuando yo estoy creyendo que el que hace la obra es un Dios que no es bíblico? ¿Me explico? Entonces, usted dirá, mira, el que hace la obra es el Espíritu Santo, porque en Hebreos dice que nosotros somos participantes del Espíritu Santo.
Mira lo que dice. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes, dice, partícipes, así como dice Pedro, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, en hebreo dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Luego sigue diciendo, es imposible. Que bueno, dice, y recayeron, es imposible que llamarlos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque recaer allí significa apartarse voluntariamente. Aunque estas personas si están vivos, tienen esperanza. Dios puede darle perdón si no se resisten al llamado de arrepentimiento. Pero es interesante que aquí dice 6:4, dice que somos hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces hay personas que dicen, bueno, sí, si somos hechos partícipes del Espíritu Santo, entonces el que hace la obra de hacernos participantes de la naturaleza divina, entonces es el Espíritu Santo. Porque si mora el Espíritu Santo, entonces podemos experimentar y llegar a experimentar los atributos divinos del carácter de Dios, que significa participar de la naturaleza divina. Pero ¿qué pasa si yo te digo que en el mismo hebreo te dice que llegamos también a ser participantes de Cristo? Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Entonces, ¿qué significa ser participante? Que more. Dice, si somos participantes del Espíritu Santo, es porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Si dice que somos hechos participantes de Cristo, es porque experimentamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿quién de los dos es? ¿Quién de los dos es el que nos hace participantes de la naturaleza divina? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque yo he escuchado y dice, mira, Cristo no es Cristo, porque Cristo está en el cielo. Él está intercediendo. El que está en la tierra es el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el ser humano puede ser hecho participante de Cristo. Entonces, ¿cuál de los dos? Bueno, también la Biblia te dice que esa naturaleza divina que es participar de o experimentar los atributos morales del carácter de Dios, eso es lo que se llama también el fruto del Espíritu. Lo que dice Pablo en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo que leímos en Pedro, en Segunda de Pedro. ¿Te recuerdas? Segunda de Pedro 1:5-7, donde Pedro, después de mencionar la naturaleza divina, menciona esas cualidades del carácter que debe tener el creyente, que debe experimentar. Entonces hay personas que dirán, ahí está, ¿ves? Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Filipenses 1:11, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces la Biblia te habla del fruto del Espíritu, pero también te habla del fruto de Cristo, de Jesucristo. ¿Y por qué te dice fruto de justicia? Porque esos frutos están de acuerdo a la ley de Dios, que es la justicia. Por eso que en Gálatas 5, después que menciona el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre. Luego dice, contra tales cosas no hay ley. Lo que está diciendo es que no hay una ley de Dios que vaya en contra de esas cualidades de ese fruto. ¿Me explico? Porque están de acuerdo a esa ley. Si la ley es el carácter de Dios, entonces estas cualidades están de acuerdo al carácter de la ley de Dios. Por eso que no hay una ley que esté en contra, más bien está a favor. Porque estas cualidades del fruto, que es el carácter, está conforme a la ley de Dios, que es su carácter, ¿ves? Su justicia. Pero la Biblia es interesante que te dice en Filipenses, te lo dice Pablo, el mismo autor de Gálatas es el mismo autor de Filipenses. En Gálatas te dice fruto del Espíritu, que está haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero en Filipenses te dice fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces, ¿es quién? ¿Somos participantes de Cristo o somos participantes del Espíritu Santo? ¿Recibimos el fruto del Espíritu o es fruto de Cristo? ¿Cuál de los dos? También en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, o sea, yo soy la planta, la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él. Entonces Cristo está diciendo, yo soy el que permanezco en el creyente.
este lleva mucho fruto. Lo que dice Juan está de acuerdo con lo que dijo Filipenses, lo que dijo Pablo en Filipenses, que también en el creyente hay frutos de la obra de Cristo. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Bueno, la Biblia te dice muy claro que el fruto es la imagen de Cristo en nosotros, su carácter. ¿Ves? Y que esas cualidades son, o esos dones, o esas cualidades, es lo que conforma el carácter de Cristo completo. Por eso se dice fruto, en singular, fruto, porque es el carácter en sí. El carácter de Cristo tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, benignidad. El fruto de la vid, el fruto que dan los pámpanos, o sea, que da el creyente, también tiene esas cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Por qué? Porque el fruto va de acuerdo al árbol. Si Cristo dice yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol, quiere decir que el fruto va de acuerdo al árbol, y el fruto es su propio carácter. ¿Ves? Entonces, vamos a seguir viendo. Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Será cierto que Cristo, porque está intercediendo en el cielo, Él no puede estar? Bueno, en los estudios anteriores hemos visto cómo Cristo visitó a Juan en la isla de Patmos y le reveló el Apocalipsis. Estuvo también, se comunicó con Saulo de Tarso, que lo llamó cuando él iba camino a Damasco. ¿Te recuerdas que quedó ciego? Y Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta y dice: ¿quién eres tú, Señor? Y Cristo dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y también Saulo de Tarso duró 3 años en el desierto de Arabia, siendo instruido acerca del Evangelio, porque Saulo creía entender el Evangelio. Creía entenderlo, y tuvo que el mismo Cristo comunicarle a Saulo de Tarso el Evangelio, mostrárselo desde el Génesis, toda la escritura del Antiguo Testamento. Él mismo lo dice en Gálatas, tú lo puedes leer. El mismo Pablo dice: ese Evangelio no lo recibí por hombre, lo recibí por Cristo Jesús. Y más adelante en los versículos dice que él estuvo en el desierto de Arabia. Así como Moisés tuvo que estar también en el desierto y pastorear y ser instruido por Cristo, también Cristo instruyó a Saulo en el Evangelio verdadero, en el Evangelio correcto, quitándole las ideas preconcebidas que tenía como judío, para que llegara a ser apóstol, el apóstol Pablo. Por eso que Pablo tiene argumentos poderosos que nadie puede refutar. Entonces, mira lo que dice esta cita: recibiréis poder, en la página 79. Mira lo que dice: si deseamos tener acceso al Padre, debemos exhibir las credenciales de la justicia de Cristo. Participaremos de la naturaleza divina cuando huyamos de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Diariamente necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. La sierva del Señor dice: diariamente. No es un trabajo que quedó en el pasado, no es de vez en cuando, dice diariamente. Y lo interesante es que menciona al Espíritu Santo. Diariamente necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es cierto, eso es verdadero. Lo dice la Biblia. Cuya misión es elevar el gusto, santificar el corazón y ennoblecer al ser entero. Eso es lo que significa participar de la naturaleza divina. ¿Me explico? Experimentar los atributos morales del carácter de Dios. Entonces dice: santificar el corazón y ennoblecer al ser entero, para que podamos representar la incomparable hermosura ¿de quién? De Jesús. Entonces, para que yo pueda reflejar en mi vida, en mi carácter,
la hermosura de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el fruto. ¿Te recuerdas? La vid. El fruto va de acuerdo al árbol. Entonces, lo que se espera reflejar al mundo es la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Pero ¿quién es el que tiene que trabajar diariamente en nosotros para ser transformado? Dice, el Espíritu Santo. Ok. Vamos a ver esta cita, también de ese mismo devocional, Recibiréis Poder, página 59, dice, la única libertad de la cual puede disfrutar la voluntad finita, que es nuestra voluntad del ser humano, está en ponerse en armonía con la voluntad de Dios, cumpliendo con las condiciones que le permiten al hombre ser participante de la naturaleza divina. Ok, ajá. Vamos a ver quién es el que nos hace entonces participante de la naturaleza divina. Por haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Jesús se propuso. ¿Estás viendo? ¿Estás leyendo? Jesús se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y en cambio devolverle su propio carácter hermoso. Su propio carácter hermoso y excelente. Se compromete a renovar todo el ser mediante la verdad. Dice, Cristo se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y en cambio devolverle su propio carácter hermoso y excelente. Se compromete a renovar. ¿Quién dice la cita que también renueva todo nuestro ser mediante la verdad? Cristo. Entonces sigue la pregunta, ¿quién es de los dos entonces? Porque lo que se dice del Espíritu Santo, lo que se dice de la obra del Espíritu Santo, también se dice de Cristo. Entonces, ¿quién de los dos es? ¿Qué opinan ustedes? ¿Son dos personas aparte? ¿O están hablando de la misma persona? Tú puedes enviar tu comentario. A ver qué opinas. Antes de entrar en la parte de ver las dos opciones, porque solamente hay dos opciones que vamos a ver, yo quiero que veamos algunos comentarios. Dice la hermana Adriana Mego de Perú. Dice, saludos hermano Daniel. Muchas gracias hermana. Igualmente para usted y su familia. Un abrazo. Gracias por estar allí. Gracias por escribir. David López dice, un abrazo mi hermano. Muchas gracias hermano también para usted. Isabel Rodríguez, saludos hermano querido. No se escucha. No se escucha. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿alguien puede escribir? A ver si el problema soy yo. Dice David López, ¿se escucha? Bien, mi hermana, debe ser problema en tu celular. Ok, muchas gracias, hermano David. Que me había asustado. Y la hermana, bueno, gracias a Dios, Isabel dice, ya se escucha. Bueno, gracias a todos ustedes por escribir. Gracias por sus mensajes y por su aprecio. Mira, entonces, la pregunta sigue. Entonces la pregunta sigue y tenemos que ver cuál en realidad es. ¿Quién es el que obra? ¿Es Cristo o el Espíritu Santo? Una parte de Cristo. Viendo de que lo mismo que se dice de la obra del Espíritu Santo, también lo muestra la Biblia y los escritos de la sierva del Señor, que también lo hace Cristo. Entonces, aquí hay solamente dos posibles de respuestas ante esa pregunta, porque la pregunta es, ¿son dos? ¿Es uno solo de ellos? ¿O es que los dos es la misma persona? Entonces, solamente hay dos posibles respuestas. Y tenemos que ver que una es correcta y la otra es errada. Entonces yo coloqué la respuesta como opciones.
como opción. Vamos a ver. Primera opción. Y usted está libre. Cada uno de ustedes está libre de creer de como a usted le parece. ¿Me explico? Yo no estoy aquí para condenar a nadie, yo no estoy aquí, pero yo coloqué la opción porque es lo que normalmente uno escucha. ¿Me explico? O lo que se cree. Y yo estoy seguro que también ese puede ser la creencia y la postura de muchos hermanos de la iglesia. Entonces, opción 1. ¿Cuáles son? Estas son las posibles respuestas. Estamos hablando aquí de las posibles respuestas. Primera opción. Usted dirá cuál de las dos. Cristo y el Espíritu Santo son dos personas distintas o separadas, ¿verdad? Como muchos libros dicen. Dos personas distintas o separadas, pero coiguales, también como dicen coeternas. Y tienen el mismo carácter. Por lo tanto, debido a que son coiguales y tienen el mismo carácter, aunque se diga que Cristo está obrando en el corazón, ¿te recuerda? O está llevando a la persona al arrepentimiento, la está transformando o la está haciendo participante de la naturaleza divina. Aunque se diga de Cristo, en realidad no es Cristo, es el Espíritu Santo, porque Cristo está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. Segunda opción. El Espíritu Santo es Cristo en su naturaleza divina. Por lo tanto, cuando se dice que el Espíritu Santo está obrando, se está refiriendo a la obra de Cristo mismo. Por eso se intercambian los pronombres Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de su Hijo. Repito, segunda opción. El Espíritu Santo es Cristo mismo en su naturaleza divina, por lo tanto, cuando se dice que el Espíritu Santo está obrando, se está refiriendo a la obra de Cristo mismo. Por eso se intercambian los pronombres Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo y Espíritu de su Hijo, como dice Gálatas. Bueno, la hermana Isabel Rodríguez dice la segunda opción. Bueno, vamos a ver, vamos a evaluar estas opciones. Una debe estar correcta y por lo tanto la otra errada o incorrecta o es falsa. Una es verdadera, una opción es verdadera y la otra es falsa. Alexander Reyes dice: hola hermano Daniel, saludos. Igualmente hermano, saludos para usted. Y dice la opción 2. Bueno, también el hermano seleccionó la opción 2. Entonces vamos a ver la primera opción, vamos a evaluarla. Vamos a ver si tiene cosas conforme a la palabra de Dios. La repito, Cristo y el Espíritu Santo son dos personas distintas, dos personas separadas, pero son coiguales y tienen el mismo carácter. Por lo tanto, cuando se diga, aunque se diga que Cristo está obrando, en realidad no es Cristo, sino que es el Espíritu Santo, ya que Cristo está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. La hermana Adriana de Perú también dice la segunda opción. Entonces vamos a evaluar la primera opción. Primera opción, ya la leímos varias veces. Vamos a ver. Mira, primero, en la Biblia y en los escritos de la sierva del Señor, Ellen White, no aparece la palabra coiguales. En ninguna parte de la Biblia te dice coiguales. Tampoco la frase los dos son uno o un Dios en tres personas. No aparece. Hay personas que creen que aparece, pero no aparece. Repito, en la Biblia y en los escritos de Ellen White no aparecen la palabra coiguales o coeternos. O también la frase los tres son uno. Ni tampoco un Dios en tres personas. No aparece. Primero, estamos analizando la primera opción. Por ejemplo, también mira esta cita de Müller, Pautas hermenéuticas para tratar cuestiones teológicas, reflexiones número 40, octubre del 2012, Instituto de Investigaciones Bíblicas, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Dice: hay temas como la Trinidad que tratan de conceptos bíblico-teológicos que no pueden basarse directamente, o al menos no exclusivamente, en el vocabulario bíblico. Esta cita yo ya la he mostrado, porque recuerda que esto no lo estoy diciendo yo.
Esto lo dice un tratado escrito por personas que hacen investigaciones, por teólogos, y dicen que tratan de conceptos bíblico-teológicos que no pueden basarse directamente o al menos no exclusivamente en el vocabulario bíblico. ¿Por qué? Porque esa palabra no aparece, ni tampoco aparece triuno, ni tampoco aparece en los escritos de Ellen White. Dice, no hay ningún texto bíblico que diga hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay una frase que diga eso. ¿Me explico? Una primera observación de la primera opción. Segundo, en la Biblia, hermano querido, escucha esto. En la Biblia cuando se habla del espíritu de alguien, no es otro aparte de la persona, sino la persona misma. En la Biblia, y eso se aplica tanto a seres humanos como también a Dios. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, mira, me gocé en mi espíritu, ¿es otro yo o soy yo mismo? Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, o yo le digo a una persona, mira, estoy contigo en espíritu, en mi espíritu estoy contigo, ¿es otro Daniel o soy yo? Soy yo mismo. Eso lo enseña la Biblia. Y se refiere, y está presente, y es una realidad tanto en un ser humano como en Dios. Vamos a verlo. En la Biblia, cuando se habla del espíritu de alguien, no es otra parte de la persona, sino la persona misma. Por ejemplo, en Lucas 1:47, María estaba gozosa por la noticia que el ángel le dio de poder concebir al Hijo de Dios. Ella dijo en Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Te pregunto, ¿es otra María o María misma? ¿Qué es lo que está diciendo María cuando dice mi espíritu se regocija? Mi ser, mi persona, yo me regocijo. Pablo también utiliza la palabra espíritu para referirse a él mismo. 1 Corintios 5:3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, o sea, presencia física, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El contexto está hablando de una persona que estaba cometiendo fornicación. Se estaba acostando con la mujer de su padre, de su papá. Entonces, Pablo no estaba en Corintio. Él estaba lejos, estaba en otro país. Y él escribe la carta, él le llega la noticia, le escribe la carta a la iglesia de Corintio, él se entera de la situación y él dice, bueno, aunque estoy ausente en el cuerpo, no estoy con ustedes físicamente allá, pero dice, pero estoy presente en espíritu y ya como presente he juzgado. O sea, ya yo he tomado una decisión sobre esa persona. La decisión que ustedes tomen, si se reúnen con los principios bíblicos, yo estoy de acuerdo con eso porque yo estoy con ustedes en espíritu. Mis pensamientos están con ustedes. Ahora te pregunto, ¿es otro Pedro, otro Pablo o Pablo mismo? La pregunta parece como tonta, ¿no? Pero, porque es obvia. Claro, Pablo mismo. Otro ejemplo en Colosenses. En Colosenses 2:5 dice, también Pablo hablando dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no estoy presente con ustedes físicamente, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Colosa? Mira, no estoy con ustedes físicamente, pero dice, pero estoy con ustedes en espíritu, o sea, estoy pendiente de ustedes, oro por ustedes, mis pensamientos están con ustedes, me gozo al recibir la noticia de ustedes. Te pregunto, ¿es otro Pablo o Pablo mismo? Obviamente, es Pablo mismo. Eso se aplica también a Dios. En la Biblia tú vas a encontrar Espíritu de Dios. La misma presencia del Padre. En la Biblia tú vas a encontrar Espíritu de Cristo.
¿quién es? La misma presencia de Cristo. ¿Por qué se le dice Espíritu de Cristo? Porque es invisible. Como también Pablo dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Ves? Espíritu de su Hijo, Cristo mismo invisible. ¿Me explico? Ese es un principio que usted no puede negar en la Biblia, porque es una realidad, es una verdad. Del Génesis Apocalipsis. No podemos tapar el sol con un dedo, eso está allí. Y lo enseña la palabra de Dios. Ahora yo voy a mostrar aquí una cita que muchos usan para defender. Muchos usan para defender que, como esa cita dice, que el Espíritu Santo es una persona, como Dios es una persona, entonces te dice, mira, ve, el Espíritu Santo, entonces es una persona, por lo tanto actúa, por lo tanto convence. Y yo no estoy en contra de eso, eso lo dice la Biblia. Pero lamentablemente, se utilizan estas citas y no las evalúan, no la analizan. Entonces la están mal interpretando, la están mal aplicando. Por lo que dice la misma cita. ¿Me explico? Vamos a ver aquí. Mira lo que dice. La cita de Ellen White, que muchas veces es mal interpretada. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, ponga atención a lo que dice, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Eso aparece en el libro El Evangelismo, página 447. Anda en estos terrenos. O sea que el Espíritu Santo anda en estos terrenos. Quiere decir que el Espíritu, lo que está diciendo allí es que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y que es una persona, claro. Está bien. Y eso es bíblico. Es una persona. Actúa, siente, gime, intercede, como dice la Biblia. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta de algo. Aquí dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona. Mira cómo te separa Espíritu Santo y Dios. Esto nos enseña, nos está hablando, que cuando te habla de Dios, te está hablando de una persona, porque te dice, es una persona así como Dios es persona. No te está diciendo así como Dios es personas o seres. En los estudios anteriores hemos visto que en la Biblia cuando te habla de Dios es el Padre, dicho por Cristo, dicho por Pablo, dicho por Juan, por muchas partes de la Biblia. Entonces, esta cita es cierta. El Espíritu Santo es una persona, pero tenés que tomar en cuenta lo que dice, lo que sigue diciendo, así como Dios es una persona. Esto nos está enseñando de que Dios no es trino, porque te está colocando, ¿ves? Te está haciendo un contraste, Espíritu Santo, una similitud. Te está haciendo una similitud con el Espíritu Santo y Dios. No te dice Espíritu Santo y el Padre, te dice Dios. Por lo tanto, ese Dios te lo está diciendo es una persona, no es trino. ¿Me explico? ¿Está claro? Entonces, muchas veces, por no leer y analizar la cita, entonces la soltamos así y forzamos a la cita a decir lo que nos está diciendo. Entonces, si yo te digo, si realmente ese Dios fuera trino, entonces, ¿por qué menciona el Espíritu Santo como uno aparte de Dios? Dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo no es una fuerza, algo abstracto, es una persona, cierto, es una persona, pero también te dice la otra parte. Así como Dios es una persona. ¿Por qué no toman en cuenta lo que está diciendo acerca de Dios? Entonces, esto quiere decir que no es trino, sino una persona. Ahora surge la pregunta, si Dios es una persona, ¿quién es? Y ya lo hemos visto en otros estudios que es el Padre, por eso vamos a ver la siguiente cita. Y la pregunta dice, si Dios es una persona, ¿quién es? Las Escrituras indican claramente, ¿y por qué respondo con una cita? Porque estamos evaluando una cita. Respondo con una cita de Ellen White. A mí me gusta responder primeramente con la Biblia, pero ¿por qué respondo con una cita? Porque estamos evaluando la cita que muchos comparten para decir, mira, en ninguna parte, por ejemplo, yo tengo que aclarar esto, en ninguna parte
yo he dicho que el Espíritu Santo no existe. En ninguna parte. A veces dicen cosas colocando palabras en la boca de uno que uno no ha dicho. Hay personas que dicen, no, mira, que está diciendo de que Cristo es creado. Yo nunca he dicho que Cristo es creado. No, que el Espíritu Santo no existe. Yo no he dicho nunca que el Espíritu Santo no existe. Es quien es. Entonces, a veces esas son tácticas como para rebajar no, sino distorsionar el mensaje que se está dando. Entonces hay que dejar claro que yo nunca he dicho que Cristo es creado ni que el Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo existe porque es bíblico. Ajá. Entonces mira lo que dice aquí. Dicha por la misma autora de la cita que leímos. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo. No dice Padre, sino que dice Dios. Hablando como Dios, como un ser. Dice, las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Cada uno. Te dice, Dios tiene una personalidad individual y es uno. ¿Quién es? En la siguiente línea dice, Dios es Padre de Cristo. Dios es el Padre Celestial. Cristo, el Hijo de Dios. Aquí no cabe, hermano querido y amigo, aquí no cabe la idea del Dios Trino, porque te está diciendo la relación que hay entre Dios y ese Dios es el Padre, dicho por el mismo Cristo, que es el Padre, y dice y resalta, la Biblia resalta muy claramente la personalidad individual de cada uno. Y mira cómo menciona Dios y Cristo. Así como la cita que está arriba, la cita de Evangelismo, dice Dios y Espíritu Santo. Otra cita. Si la persona Dios es el Padre, ¿quién es el Espíritu Santo, del cual es una persona también? Si la persona Dios es el Padre, entonces ¿quién es el Espíritu Santo, el cual es una persona también, como dice la cita? Bueno, mira lo que dice Ellen White, carta 66.894. No es seguro recibir el Espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Esa es la persona del Espíritu Santo. Si nos comunicamos con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficacia. Ella está hablando claro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Por eso que en las citas anteriores, te lo vuelvo a colocar, en las citas anteriores te dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios, que es el Padre, es una persona. Esa cita que leímos del Evangelismo, el libro del Evangelismo, mira cómo dice aquí, mira cómo dice. Mira, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es una persona, anda en estos terrenos. Otra información importante que tenemos que tomar en cuenta, dice, anda en estos terrenos, o sea, aquí en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que anda invisible en estos terrenos, como dice la cita? ¿Quién es? Vamos a leer de nuevo esa cita, pero en la carta 66.894 dice, necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, está caminando por estos terrenos, invisibles para los ojos humanos. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Así sigue diciendo la cita. Necesitamos darnos cuenta que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, está caminando por estos terrenos. ¿Cómo? Invisible para los ojos humanos. Entonces, ¿quién es el que está caminando invisible? Dicha por la misma autora. ¿Quién es el que camina invisible por estas calles, por estos terrenos de este mundo? ¿Quién es el que anda invisible entonces por estos terrenos, como dice la cita? Cristo anda invisible por nuestras calles. Con mensaje de misericordia viene a nuestros hogares. Ministerio de Curación, página 107. ¿Por qué dice Cristo si supuestamente Cristo está en el cielo intercediendo? Cristo anda invisible por nuestras calles. Con mensaje de misericordia viene a nuestros hogares.
Te recuerdo lo que dice Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Y es Cristo. Porque dice, yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el Hijo de Dios. El amén. Yo estoy tocando la puerta de tu vida. Aunque tú no me veas, yo estoy tocando. Manuscript Release, volumen 14, página 125. Cuán poco se dan cuenta de que Jesús invisible está caminando a su lado. Cuán avergonzados estarían muchos de escuchar su voz hablándoles y de saber que Él escuchó todas sus tonterías comunes. Cuán poco se dan cuenta de que Jesús es invisible. Cuán poco se dan cuenta. Es una realidad. Pocos se dan cuenta de que es el propio Jesús que está a su lado. Pero esto lo entendía Enoc. Enoc caminó con Dios. Él sabía quién estaba a su lado. Esto lo entendió Daniel, lo entendió Elías, quién estaba a su lado. Quién es el que camina al lado del creyente y no lo deja solo, porque es el buen pastor. La siguiente cita dice, hablando de que quién es el que camina en estos terrenos, como dice la cita, dice, cuán poco se dan cuenta de que Jesús camina invisible a su lado. Esto lo dice Testimonio para los Ministros en la página 88. Aquí, esta es Manuscript Release, volumen 14, página 125. Esta, Testimonio para los Ministros, página 88, dice, cuán poco se dan cuenta de que Jesús camina invisible a su lado. Cuán avergonzados se sentirían muchos de oír su voz hablándoles y de saber que Él ha oído toda su conversación insensata y trivial. ¿Y cuántos corazones arderían con santo gozo si tan solo supieran que el Salvador está a su lado? Que la atmósfera santa de su presencia los rodea. ¿Es la presencia de quién? La presencia del Salvador. El Salvador está a su lado. Que la atmósfera santa de su presencia los rodea y que están alimentándose del pan de vida. Se alimentan del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Es Cristo. El Salvador está a su lado y dice, y que la atmósfera santa de su presencia los rodea. ¿La presencia de quién? Del Salvador, porque el Salvador está a su lado. Y en la primera línea dice, cuán poco se dan cuenta de que Jesús camina invisible a su lado. Por versículos claros en la Biblia y por estas citas, estamos viendo que la primera opción no es la correcta. No es la correcta. Segunda opción. El Espíritu Santo es Cristo mismo en su naturaleza divina. Por lo tanto, cuando se dice que el Espíritu Santo está obrando, se está refiriendo a la obra de Cristo mismo. Por eso se intercambian los pronombres. Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de su Hijo. Vamos a ver si esto está conforme. Vamos a ver si esto está conforme a la Biblia. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y el contexto está hablando de Cristo. Podemos decir, Cristo es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor o de Cristo hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy la verdad. ¿Están viendo? Cuando tú tomas un versículo, no te quedas con un solo versículo, sino que tienes que comparar con otros versículos. Aquí te dice, el Señor es el Espíritu y el contexto te está hablando es de Cristo, porque dice Pablo en ese capítulo que Cristo quita el velo. Aquellas personas, los judíos, dicen que no querían aceptar a Cristo como el Mesías. Dice que Cristo es el que quita el velo. Y luego sigue diciendo, porque el Señor es el Espíritu. O sea, Cristo es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero también Cristo en Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Cristo en Juan 14 dice, yo soy la verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el Señor o el Espíritu de verdad que nos hace libre? Bueno, aquí también lo dice Pablo en 1 Corintios 15:45, dice, así también está escrito como fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida, vida eterna. Por eso estoy diciendo que por estos versículos, vemos que la primera opción no es la correcta, no está conforme a la palabra de Dios, ni a los escritos de la sierva del Señor. Gálatas 4:4 al 6.
Vamos a leer con atención porque muchas veces leemos rápido y no tomamos en cuenta esos detalles. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. O sea, el Hijo de Dios encarnado, hecho carne, hombre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira lo que dice el versículo 6. Y por cuanto soy hijo, hemos sido transformados, nacido de nuevo, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Cuando vino el cumplimiento, lo envió como hombre, encarnado, como un ser humano. Por cuanto sois hijos, ahora, Dios envió a vuestros corazones ahora el espíritu de su Hijo, es el mismo Cristo, el cual clama Abba Padre. Ahí te lo confirma, ¿ves? Clama Abba Padre. El Espíritu Santo, un Espíritu Santo aparte de Cristo, no va a clamar Abba Padre. El que clama Abba Padre es Cristo mismo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y por eso que Pablo dice allí, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hace 2000 años, dice vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Es el mismo ser, es la misma persona. Lo que pasa es en diferente naturaleza. Una es naturaleza humana, otra es naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Cristo como hombre tiene su función. Venía a dar su vida. Vivió una vida sin pecado. Una vida honrando a Dios, dependiendo completamente de las promesas de Dios y de las promesas y de la presencia de Dios, del Padre Celestial en su vida. A dar su vida en sacrificio, a resucitar, a derramar sangre, a morir y a resucitar. Pero luego dice, ahora por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Naturaleza divina, lo que dijo Cristo en Juan 14. Yo me voy, pero vengo a vosotros, no lo dejaré huérfano. Vendré a vosotros, me manifestaré a vosotros. Haré morada en vosotros. Como dijo el hermano, en Cristo está misteriosamente unido naturaleza humana, naturaleza divina. Pero ninguna de las dos ha perdido su efectividad. Él sigue siendo divino. Él sigue siendo omnipresente. Y así es como se presenta. Así es como se presenta en Apocalipsis, llamando al arrepentimiento a las iglesias. Cristo hablando y dice, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque está allí llevando a cabo la función de Espíritu, convenciendo a las personas de sus pecados, de su condición espiritual. Qué interesante, en Apocalipsis 1 se presenta a Cristo como el sumo sacerdote, vestido de blanco, en el santuario. Pero cuando está llamando al arrepentimiento a las iglesias y tocando el corazón, Apocalipsis 3, ¿cómo se presenta? Como el Espíritu. Porque Cristo humano tiene una función, interceder. Por eso que Juan dice, vi como hijo de hombre. ¿Y dónde estaba? En el cielo, en el santuario, vestido de sumo sacerdote, porque está intercediendo. Esa es la función como hombre. Pero luego se aparece en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, llamando al arrepentimiento como el Espíritu. Y es Cristo mismo, porque allí él dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en la mano, yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero, el Hijo de Dios, el que murió, ahora está vivo o vivo. Ahí vemos las dos facetas, las dos naturalezas de Cristo. Lo que pasa es que nos bloqueamos. ¿Por qué Cristo dice, oigan lo que el Espíritu dice en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué no dice, oigan lo que yo le digo? Porque una de sus funciones en su naturaleza divina o en su presencia divina invisible es llamar a los corazones de la iglesia, del ser humano. Pero no es otra parte de Cristo, es el mismo Cristo. Y eso está claro allí en Apocalipsis. Es Cristo que está hablando a la iglesia. ¿Sí o no? Eso lo entiende un niño. 2 Corintios
capítulo 2, versículos 12 y 16 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu que está en el mundo. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y cuál es el espíritu que proviene de Dios? Lo dice Gálatas, el espíritu de su Hijo. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Sigue diciendo en Corintio, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros, lee con atención, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si el ser humano, el creyente por la fe, puede llegar a tener la mente de Cristo, te pregunto, ¿quién es el que obra entonces en ese creyente? ¿Quién es el espíritu del Hijo? Que viene a la persona y llega a ser participante de la naturaleza divina. Ya como dice la Biblia, espíritu de su Hijo, espíritu de Cristo, mente de Cristo, fruto de Cristo, fruto de justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo, en su naturaleza divina. Aunque no lo veamos, anda invisible por las calles, llevando el evangelio a las personas, tocando los corazones, no es otra parte de él. Es Cristo mismo el que convence. Porque la obra de redención, la obra de la redención es en Cristo. Él es el buen pastor. Él cuida a las ovejas. Él conduce a las ovejas. Él no le da el trabajo a otro. Y él mismo dijo, yo estoy con mis ovejas. Yo las defiendo, yo las cuido, yo las acompaño. Porque es Él. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Cristo estando con la iglesia. No es otro. El pastor, el buen pastor, no le deja ese trabajo a otro. Lo hace él mismo. Mira lo que dice esta cita. Carta 21, manuscrito 138, 1906, párrafo 20. Pues Satanás está descendiendo con gran poder y viene a engañar y a extraviar a los mismos elegidos. Y ustedes no pueden permitirlo. No pueden permitir ser extraviados. Ustedes quieren esa ayuda que viene de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Has de ser partícipe de la naturaleza divina. No hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina. Y he aquí que cada alma será iluminada según lo que estudie, según lo que alimente su mente. Repito, no hay nada más que pueda salvarnos. No hay nada más que nos pueda hacer partícipe de la naturaleza divina. Cristo viene en su naturaleza divina. Y he aquí que cada alma será iluminada según lo que estudie, según lo que alimente su mente. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, es cierto, Cristo está en el cielo intercediendo, pero por medio de su naturaleza divina, está aquí, obrando en nuestros corazones, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina, que no es otra cosa que participar de su propio carácter. Tenemos la mente de Cristo. Ese es el ideal. Eso es el ideal. Llegar a tener la mente de Cristo, porque es ¿quién? Es Cristo el que está morando y obrando. Recibiréis poder, página 64, como resultado de haber aprendido los hábitos de Jesús. Como resultado de haber aprendido los hábitos de Jesús, su humildad y su docilidad, cuando se toma el yugo, el yo es transformado y nace entonces el deseo de saber más. No existe nadie que no tenga mucho que aprender. Todos deben ser enseñados por el Maestro. Todos nosotros debemos ser enseñados por el Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Cristo. Cuando el creyente se entrega en las manos del Señor, ¿en las manos de quién? Cuando el creyente se entrega en las manos del Señor, y el contexto te está hablando que es Cristo, cada obstáculo del carácter heredado y cultivado es eliminado. ¿Gracias a quién? A la obra que hace Cristo con sus propias manos. Así es como llega a ser participante de la naturaleza divina. Solo cuando muere el yo, Cristo puede vivir en el agente humano. El creyente habita en Cristo y Jesús en él.
Como Cristo no puede morar y habitar en una persona en pecado, Él lo transforma. Dice, sus manos, cuando se entrega a las manos del Señor y cuando esa persona llega a ser transformada, llega a ser participante de la naturaleza divina, Dios se dice, Cristo puede vivir en el agente humano. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo transformó. Es el que lo hace participante en la naturaleza divina. El creyente habita en Cristo y Jesús en Él. Esto, o dicho de otra forma, por estas verdades es que entonces la opción correcta es la 2. Opción 1. Cristo y el Espíritu Santo son dos personas distintas, o separadas, pero son coiguales y tienen el mismo carácter. Por lo tanto, cuando se diga que Cristo está obrando, en realidad es el Espíritu Santo, porque Cristo está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. Pero ya hemos visto que esto no se aplica a lo que realmente dice la Biblia. Porque Cristo llamó a Saulo, Cristo estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, Cristo estuvo con Moisés en el desierto, estuvo con Saulo en el desierto de Arabia, estuvo con Juan en la isla de Patmos. Entonces, esto no se aplica. Segundo, el Espíritu Santo es Cristo mismo en su naturaleza divina, como dice la Biblia, como dice Ellen White. Por lo tanto, cuando se dice que el Espíritu Santo está obrando, se está refiriendo a la obra de Cristo mismo. Por eso se intercambian los pronombres, como hemos visto. Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, o el Señor es el Espíritu, y Espíritu de su Hijo. Pero usted está libre en elegir cuál de las dos opciones usted prefiere creer. Usted está libre en eso. Yo no estoy aquí obligando. Yo estoy aquí mostrando cuál se apega más a la palabra de Dios. Entonces, la primera es incorrecta. Ahora, mira, para terminar. Ya creo que me pasé de la hora. Ajá. Esta es la correcta. Mira lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Es Cristo. Pablo también lo dijo en Filipenses. No soy yo, dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso es la esperanza del ser humano. Por eso que en Apocalipsis 18:1 también dice, después de esto vi a otro ángel, representa al pueblo de Dios, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra es alumbrada con la gloria de ese ángel que representa al pueblo de Dios? Porque esas personas están viviendo o siendo partícipes de la naturaleza divina, tanto así que Cristo está morando en ellos. Por eso que dan el fuerte pregón, el último mensaje con poder. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque en ese remanente final, Cristo está morando completamente. Están siguiendo al Cordero. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y esa gloria iluminará al mundo, cuando sea una realidad en el pueblo de Dios. Termino con esta cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 401. El amor de Cristo, el amor de los hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y aprendiendo de Él. No hemos estado con otro. Hemos estado con Jesús y aprendiendo de Él. Mira lo que sigue diciendo. Entonces el mensaje del tercer ángel aumentará hasta convertirse en un fuerte clamor, y toda la tierra se iluminará con la gloria del Señor, no la gloria de otro, la gloria del Señor. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque ese remanente ha estado con Cristo y Cristo lo ha hecho participante de la naturaleza divina. Por lo tanto, el fuerte pregón no es solamente un mensaje, es una experiencia de vida con Cristo Jesús, porque esa persona ha estado con Jesús y aprendiendo de Él. Y cuando ese carácter llega a ser transformado a la imagen de Cristo, porque Cristo es el que mora en él, entonces formarán el remanente final y llegarán a dar un mensaje no solamente de palabra, sino también con su testimonio, que iluminará al mundo con la verdad.
con la palabra de Dios. Y eso es lo que le da poder al mensaje. No es solamente cuál es el mensaje, no es solamente el mensaje. No, sí, que la bestia o que la ramera y que esto. No, es quién está morando en ese remanente. Eso es lo que le da poder al mensaje. Eso es lo que va a hacer que el remanente, como dice allí, entonces el mensaje del tercer ángel iluminará hasta convertirse en un gran fuerte clamor y toda la tierra se iluminará con la gloria del Señor, porque es el Señor que mora en ese remanente. Y yo espero, y mi oración es que tú y yo seamos parte de ese remanente final, con el mensaje poderoso para este mundo. No es solamente conocer la verdad, es que la verdad obra en nosotros a través de la obra transformadora de Cristo Jesús. Él es el Espíritu Santo. Y ese remanente estarán viviendo tan unidamente con Cristo que no solamente por su palabra testificará de palabra, sino con su vida. Y ese testimonio es lo que le da poder, esa experiencia es lo que le da poder al mensaje. Tanto así que Babilonia cae. Porque hay un grupo que no ha cedido a las leyes de Babilonia ni a la marca de la bestia, sino que se ha pegado completamente a Cristo y a su verdad. ¿Quieres tú ser parte de ese remanente? Bueno, espero en Dios que este sea tu pensar cada día. Y que en nuestros corazones, tanto el tuyo como el mío, pueda existir la necesidad diaria de la presencia de Cristo en nuestra vida. Pasar tiempo a sus pies para recibir y aprender de su verdad. Esto ha sido Esencial Factor. Soy Daniel Primera y un gusto para mí haber estado con ustedes en estos minutos. Si este tema tú ves que puede ser de bendición a otras personas, te pido que lo compartas, le puedas dar like. Y si no te has suscrito al canal, bueno, te puedas suscribir y estarás colaborando con este trabajo para honra y gloria de Dios. Nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante, si Dios lo permite. Y recuerda, paz, mucha paz, hermano querido, paz. Digan lo que digan, esté pasando lo que esté pasando, que en tu ser, en tu mente, en tu espíritu haya paz. Y otra cosa, conoce al Cordero.